No tienes ni idea de lo que te espera cuando lleguemos a casa. Brent no susurró las palabras, ni siquiera intentó ser discreto. Su voz, un silbido bajo y cortante, atravesó el fino mantel de la mesa, pasando por la llama parpadeante de la lámpara de gas que iluminaba su mesa privada en el patio. Era tan fuerte que el trío de jazz del comedor principal pareció vacilar durante una fracción de segundo. Tan fuerte que una pareja al otro extremo del patio miró hacia allí, con el rostro ensombrecido por la curiosidad, antes de apartar rápidamente la mirada. La mano de Camille se congeló, con el tenedor de plata a medio camino de su boca. El pescado del golfo a la plancha, que había tenido tanto cuidado en pedir, porque, Dios no lo quiera, eligiera algo demasiado caro o demasiado plebeyo y le diera otra razón para criticarla, de repente parecía gris y sin vida en el plato. Pruebas. ¿Pruebas de qué? Nunca estaba segura. Sonreír demasiado cálidamente al camarero. Mirar la fuente durante demasiado tiempo. Quizás por respirar. Te hice una pregunta sencilla, Camille. Brent se inclinó hacia adelante. Su hermoso rostro, el que había encantado a todas sus amigas, se transformó en una máscara de irritación. Apretó la mandíbula. ¿Estabas coqueteando con ese camarero? No. Su voz salió como un susurro, más débil de lo que ella quería. Solo le dije, gracias, eso es todo. Le sonreíste. Te vi. Estaba siendo educada, Brent. No puedes ser educada con otros hombres. Su mano se extendió sobre la mesa, no hacia ella, sino hacia su copa de vino, que vació de un trago con ira. Pero ella se estremeció. Un pequeño movimiento, como el de un pájaro, y esa simple reacción selló su destino. Había mostrado miedo y eso, diría él, era una confesión. Ese era el patrón. Una velada preciosa. Idea suya, siempre idea suya, en uno de los restaurantes más caros de Nueva Orleans. Les Aunducia, el Canto del Cisne, situado en una mansión criolla restaurada en el corazón del barrio francés. El aire era denso y dulce, con olor a jazmín, a cirius nocturno y al leve aroma húmedo y terroso del río. Debería haber sido romántico, pero comenzó, como siempre, con control. Él había comentado sobre su vestido, un sencillo vestido negro de seda que ella misma había elegido. Un poco sencillo, ¿no crees? Eres artista. Debería ser más vibrante, le había dicho. A pesar de que la semana anterior, cuando ella había llevado un vestido azul, él le había dicho que parecía una niña. Había criticado su arte, su pasión. Esta fase oscura, Camille, simplemente no es comercial. Es deprimente. ¿Por qué no pintas paisajes bonitos y alegres como los del vestíbulo del hotel? Y entonces, inevitablemente, algo le enfurecía. Un desaire imaginario, una mirada demasiado prolongada. Y ella pagaba por ello. No aquí, no en público. Era demasiado inteligente para eso. Pero más tarde, en el coche, su silencio era una manta asfixiante. Y en casa, en su apartamento, donde comenzaban las verdaderas discusiones. Esas discusiones siempre empezaban con él bloqueando la puerta del dormitorio. Continuaban con ella aplastada contra la pared, su voz cada vez más alta, su cara demasiado cerca, sus palabras desnudándola metódicamente, pieza a pieza, diciéndole que era desagradecida, inestable, que sin él no sería nada, que su arte era una broma. Siempre terminaban con ella disculpándose por cosas que no había hecho, prometiendo ser mejor, llorando en su almohada mientras él dormía profundamente, con su ira purgada. Llevaba 2 años con él, 2 años de esta lenta erosión. Bajó la mirada hacia el pesado y ornamentado medallón de plata que llevaba alrededor del cuello. Se lo había regalado él, una antigüedad que había encontrado en una venta de objetos usados. Me llamó la atención, le había dicho. Quiere estar contigo. Ella siempre lo había odiado. Le resultaba frío al contacto con la piel, incluso en las noches más húmedas de Luisiana. Se sentía, pensó, como un grillete. «Come», espetó Brent, tirando la servilleta sobre el plato. «Estás montando una escena. La gente te está mirando».
Estaba montando una escena. Por supuesto, siempre era culpa suya. Camille volvió a coger el tenedor, pero ahora le temblaba la mano. El elegante patio, con sus ladrillos cubiertos de musgo y su fuente que burbujeaba suavemente, se difuminaba a través de las lágrimas que se negaba a dejar caer. Aquí no. Eso solo empeoraría las cosas. No se fijó en el hombre de la mesa de al lado, al menos al principio. Estaba sentado solo, lo cual era inusual para un sábado por la noche en un lugar como este. La mayoría de las mesas estaban ocupadas por parejas como la suya o por grandes grupos bulliciosos que celebraban algo. Este hombre estaba sentado en una mesa privilegiada, ligeramente apartada, a la sombra de una gran magnolia caída. Parecía esculpido en la propia noche. Llevaba un traje, no moderno, sino atemporal. Un traje gris oscuro tan perfectamente entallado que parecía moverse con él como una segunda piel. Tenía el pelo negro peinado hacia atrás y un rostro a la vez bello y severo. Parecía no tener edad. Podría tener 30 o 50 años. Tenía el tipo de rostro que encajaría en una antigua moneda romana. Una mandíbula fuerte, una nariz noble y recta y unos pómulos tan afilados que parecían capaces de cortar. Y sus ojos. En ese momento no estaban fijos en ella, sino en Brent. Camille captó su mirada por accidente cuando se dispuso a coger su agua. Los ojos del hombre se posaron en ella durante un instante eléctrico. No eran negros. A la tenue luz del gas parecían imposibles, de un gris violeta intenso, como un crepúsculo tormentoso. En ese breve instante, vio algo destellar en sus rasgos. No era reconocimiento, ni interés, sino algo más profundo, una evaluación. Luego, con la misma rapidez, su mirada volvió a Brent, plana y fría, y completamente inmóvil. Lo había oído. Por supuesto que lo había oído. Brent había estado prácticamente gritando. Una ola de vergüenza invadió a Camille. Ya era bastante malo vivir esta pesadilla. Era una agonía tener un testigo, especialmente un testigo como él, que irradiaba un poder tranquilo y natural que hacía que la ruidosa ira de Brent pareciera infantil y patética. Intentó hacerse más pequeña en su silla, deseando poder fundirse en el hierro oxidado. «Voy al baño», anunció Brent abruptamente, con su silla rozando la piedra. Se inclinó hacia ella, con su aliento caliente y agrio por el vino en su oído. «Ni se te ocurra ir a ningún sitio. No hemos terminado». Se alejó, empujando a un camarero sin disculparse. Camille exhaló por primera vez en toda la noche, con todo el cuerpo temblando. Fue entonces cuando el hombre de la mesa de al lado se movió. No se levantó de una forma que ella entendiera. En un momento estaba sentado, como una estatua en las sombras. Al siguiente, estaba de pie junto a su silla, tras haber cruzado los 3 metros que separaban sus mesas en completo silencio. Ella ni siquiera lo había visto levantarse. Simplemente apareció, sosteniendo su copa de vino, cuyo líquido era tan oscuro como la sangre. Se deslizó en la silla vacía de Brent como si lo hubieran invitado. Camille levantó la cabeza de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. «¿Qué? ¿Quién eres?» «Me llamo August». Su voz era grave, melódica, con un acento débil e indescriptible. En parte francés, en parte algo más antiguo, más suave. «Y tienes que escucharme con mucha atención, Camille. Tu novio volverá en menos de un minuto». Su corazón se detuvo. «Por favor, no lo entiendes. Si te ve aquí, se pondrá furioso. No te hará daño esta noche». August no lo dijo como una promesa, sino como un hecho simple e indiscutible. Dejó su copa sobre la mesa. Ella se dio cuenta de que no había tocado la comida que tenía delante. Su mesa estaba vacía, salvo por el vino. «No lo sabes», susurró ella con la mirada fija en la entrada del restaurante. «¿No lo conoces?» «Oh, sí que lo conozco». Los ojos oscuros e imposibles de August se clavaron en los de ella. «Conozco a los de su clase. Los he observado durante siglos». Se le cortó la respiración ante la extraña expresión. Son hombres pequeños y vacíos que se creen dragones. Encuentran a alguien con luz. Su mirada se posó en ella, alguien amable. Y se alimentan de esa luz poco a poco, agotándote hasta que no queda nada más que el miedo. Algo en la forma en que lo dijo,
tan natural, tan clínicamente preciso, le hizo oprimirse la garganta. Estoy bien, dijo automáticamente. La mentira que le contaba a todo el mundo, a sus amigos, a su familia. De verdad, lo estoy. Él solo tiene mal genio, pero no lo dice en serio. Un ganso se inclinó ligeramente hacia adelante. El aroma de él la envolvió. No era colonia, sino algo limpio y frío, como el aire invernal y la piedra vieja. Y está empeorando. Ya lo sabes. Lo sabía. Dios la ayudara. Lo sabía. ¿Por qué te importa? La pregunta salió más amarga de lo que pretendía. Ni siquiera me conoces. Una emoción indescifrable cruzó su rostro. Digamos que tengo una intensa aversión por los matones y que soy un mecenas de las artes. Tu arte. Camille se quedó paralizada. ¿Qué? He visto tu trabajo, los bocetos al carboncillo de la Catedral de San Luis, los que pensabas que nadie compraría en esa pequeña galería de Royal Street. ¿Tú los compraste? Colecciono cosas que me dicen algo, dijo. Y no me gusta ver cómo se desperdicia el talento. Hizo una pausa. Va a volver. Camille giró la cabeza hacia la entrada. Brent atravesaba el comedor principal con el rostro encapotado por un ceño fruncido. El pánico, frío y agudo, se apoderó de su pecho. Por favor, siseó, tienes que irte ahora. Él te hará daño. No me verá. Augusta no se movió. Ni siquiera miró en dirección a Brent. ¿De qué estás hablando? Está ahí mismo. Por favor, vete. La cuestión no es si me verá, Camille. La voz de August era increíblemente tranquila. La cuestión es, ¿quieres seguir sin ser vista? ¿Quieres ayuda? ¿O quieres seguir fingiendo que esta posesión es amor? Las palabras la golpearon como un golpe físico. Antes de que pudiera responder, Brent llegó. ¿Qué demonios es esto? Rugió, con el rostro pasando del rojo al morado. ¿Quién demonios eres tú? August se puso de pie, no rápidamente, sino con fluidez, como una sombra que se despliega. Era varios centímetros más alto que Brent. Y mientras que Brent era fornido y musculoso por el gimnasio, August era delgado y elegante. Sin embargo, irradiaba un aura de poder denso y enroscado que hacía que la presencia física de Brent pareciera insignificante. Brent dio un paso atrás involuntariamente. Soy alguien que aprecia las bellas artes, dijo August, con voz tranquila y serena. Y no me gustan los disturbios públicos. Estabas amenazando a la señora. Esto no es asunto tuyo, amigo. Brent apretó el puño. Agarró a Camille por el brazo, clavándole los dedos en la piel. Camille, recoge tus cosas. Nos vamos. El instinto, la obediencia y el terror hicieron que Camille se levantara de la silla, pero la voz de August, suave como la seda pero fuerte como el acero, la detuvo. Ella no va a ir a ningún sitio contigo. El restaurante se había quedado completamente en silencio. El jazz había dejado de sonar. Todos los comensales del patio estaban mirando. Brent se rió, un sonido áspero y desagradable. Escucha, amigo, no sé quién te crees que eres. Un fantasma centró toda su atención en Brent. No se presentó, no dio su nombre. Simplemente miró. El aire del patio, ya pesado, se volvió asfixiante. La llama de la lámpara de gas de su mesa chisporroteó y se encogió, proyectando largas sombras danzantes. Camille sintió que la presión bajaba, un peso físico en sus oídos. Los ojos gris violáceos de August parecieron oscurecerse. Las pupilas se dilataron hasta convertirse en dos pozos de noche absoluta. Brent, que había estado hinchando el pecho, se detuvo de repente. Parpadeó. Una mirada de profunda confusión cruzó su rostro. Soltó el brazo de Camille y se llevó la mano a las sienes para frotárselas. «No te encuentras bien», dijo August. Su voz no era una pregunta. Era una afirmación. Era un zumbido profundo y resonante que Camille sintió en sus huesos, apenas por encima del rango auditivo. Brent se tambaleó. «¿Mi cabeza? No me siento bien. Tienes una migraña terrible», continuó August, con la mirada fija. «La luz es demasiado brillante. La música es demasiado alta. Tienes que irte.
Tienes que irte a casa. Túmbate en una habitación oscura. Sí, murmuró Brent. Tenía los ojos vidriosos. Su rabia se había extinguido por completo, sustituida por un dolor sordo y vacío. Hay demasiado ruido aquí. Tengo que irme. Miró a Camille, pero su mirada se deslizó más allá de ella, como si no pudiera enfocar bien. Nos vemos en casa. Se dio la vuelta, tropezó y se alejó. Se chocó con una silla vacía, se disculpó torpemente y desapareció por el arco principal. Un hombre moviéndose en un sueño. El silencio que dejó tras de sí era absoluto. Camille temblaba tanto que apenas podía mantenerse en la silla. Miró a August, que se giró con calma, cogió su copa de vino de la mesa y volvió a la suya. Se sentó con una compostura perfecta, como si acabara de volver de felicitar al chef. Los demás comensales, tras un momento, empezaron a hablar de nuevo, en voz baja, lanzando miradas nerviosas. ¿Qué? ¿Qué has hecho?, susurró Camille, con voz temblorosa. August la miró desde la pequeña distancia que los separaba. Solo le he sugerido que se marche. Hizo una señal al camarero, el mismo con el que Brent se había enfadado, que se acercó a la mesa de August con una rapidez y una diferencia que casi daban miedo. Traiga a la señorita Camille una tetera con té caliente, le indicó August, con voz normal de nuevo, y la cuenta de ambas mesas, y traiga mi coche. El camarero asintió. Sí, señor. De inmediato, señor August, y se marchó corriendo. Así que el personal lo conocía, sabía su nombre. Camille se quedó paralizada, con la mente a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de ver. La ira de Brent, la apariencia del hombre, lo imposible que acababa de suceder. «Está a salvo», le dijo August con voz suave, pero que se oía claramente en todo el local. Él no recordará esto. Se irá a casa, dormirá, y mañana se despertará con un fuerte dolor de cabeza y una vaga sensación de inquietud. Habrá olvidado por qué estaba enfadado. «¿Quién es usted?», preguntó ella con la voz quebrada. Una pequeña sonrisa esbozó sus labios, pero no llegó a sus ojos. «Soy un ciudadano preocupado, un hombre que, da la casualidad, es propietario de este establecimiento y de varios más». Hizo una pausa y volvió a mirarla con esa mirada aguda y evaluadora. «Brent no solo es un hombre cruel, Camille, también es un necio. Se está metiendo en cosas que realmente no puede controlar». Esta nueva información disipó su conmoción. Resonó con el frío medallón que llevaba en el cuello, con los extraños libros que le había visto esconder, aquellos con símbolos y extraños diagramas. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «Lo que August dijo es una conversación para un lugar más privado y no puedes ir a casa esta noche. Pero dijiste que lo olvidaría». «Olvidará la confrontación», August lo corrigió, «pero no olvidará su ira. Cuando mi sugerencia desaparezca, esa rabia volverá y se dirigirá hacia ti. Sabrá que lo dejaste, que lo desafiaste en público. Te estará esperando». La verdad de eso la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Tenía razón. August se puso de pie de nuevo. El camarero había regresado con su té, que él ignoró, y una pequeña carpeta encuadernada en cuero, que también ignoró. Volvió a acercarse a ella, esta vez a paso humano. No se detuvo junto a la silla, sino a su lado. «Tienes una opción, Camille», dijo en voz baja, con un tono de voz dirigido solo a ella. «Puedes quedarte aquí, tomarte el té e irte a casa, a la vida que conoces. Él acabará encontrándote, o puedes venir conmigo ahora mismo, y te mostraré por qué estaba tan interesado en ti desde el principio». Extendió el brazo en un gesto caballeroso y antiguo. «Tu vida se encuentra en una encrucijada», dijo. Sus ojos gris violáceos se clavaron en los de ella, con la luz del gas reflejándose en sus profundidades. «Es hora de elegir un nuevo camino». La mano de Camille, aún temblorosa, se sentía desconectada de su cuerpo cuando la colocó sobre el brazo que le ofrecían. El tejido de su traje era increíblemente fino, pero fresco al tacto, y debajo de él, su brazo era tan firme como el mármol. Ella sintió una leve vibración que provenía de él, una quietud tan profunda que parecía un sonido de baja frecuencia. Se puso de pie.
Sus piernas estaban débiles, pero él la sostuvo sin esfuerzo. No la empujó, simplemente esperó. Miró hacia atrás, a su mesa, al pescado a medio comer, al vino derramado por el gesto anterior de Brent, a las dos copas. Parecía la escena de un crimen, una instantánea de la vida en la que se encontraba en ese único y loco momento. Abandonando mi bolso, susurró. «Ya está en el coche», dijo a Gugusta. No le había visto tocarlo, no le había visto hacer nada. Él no la guió hacia la salida principal, donde Brent había tropezado, sino a través de una pequeña puerta privada en forma de arco en la parte trasera del patio, oculta por una cascada de enredaderas de jazmín. El aroma era abrumador, dulce y festivo. El camarero de antes estaba allí de pie, con la cabeza inclinada. Abrió la puerta de hierro. «Señor August», dijo el camarero, con una voz apagada y una reverencia que iba más allá del mero servicio. «El problema está resuelto, Gerard», dijo August. «Mis felicitaciones al chef. Por lo demás, la noche es perfecta». «Por supuesto, señor». El camarero no miró a Camille, simplemente sostuvo la puerta mientras pasaban a un estrecho callejón iluminado con gas, con los ladrillos húmedos bajo sus pies. El aire del callejón era diferente. El aire húmedo y espeso del jazmín del patio había desaparecido, sustituido por un frío repentino y estéril. Al final del callejón, un coche les esperaba. Camille pensó que no era un coche, sino más bien una sombra con forma. Un Rolls-Royce negro antiguo, un modelo de décadas atrás. Sin embargo, estaba pulido hasta alcanzar un negro espejo tan perfecto que parecía absorber la luz de gas en lugar de reflejarla. Un hombre, alto y delgado como una caña, vestido con un uniforme de chofer, abrió la puerta trasera. Él también se movía con una economía inquietante y silenciosa. Camille se deslizó en el asiento de cuero. Era lujoso pero frío, como si el coche hubiera estado aparcado en un sótano. August dobló su gran cuerpo en el coche junto a ella y la puerta se cerró con un pesado golpe final, sellándolos en un silencio absoluto. El motor no arrancó. No hubo rugido, ni encendido. El coche simplemente comenzó a moverse, deslizándose sobre los antiguos adoquines irregulares del barrio con una suavidad que parecía imposible. Camille miró por la ventana, viendo cómo los familiares balcones de hierro forjado y las barras brillantes del barrio francés se deslizaban como en un sueño. Su corazón latía frenéticamente contra sus costillas. Estaba en un coche con un hombre que había hipnotizado a Brent, le había provocado un derrame cerebral. Era una tonta. Había escapado de un monstruo solo para quedar atrapada con otro, uno mucho más poderoso y desconocido. «Tienes muchas preguntas», dijo August, con voz perfectamente tranquila, en el silencioso habitáculo. Él no la estaba mirando. Miró al frente, con el perfil de una escultura cincelada y sin emociones. «Tú, tú le hiciste daño», balbuceó, con las palabras atascadas en la garganta. «No lo hice», respondió él. La corrección fue inmediata y precisa. «Lo influí. Le sugerí un curso de acción que lo alejaría de tu presencia con el menor daño colateral posible. En este momento está llegando a tu apartamento compartido, convencido de que tiene una migraña debilitante». «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?» «De la misma manera que supe tu nombre, de la misma manera que supe que él estaría allí esta noche, de la misma manera que sé lo del medallón que llevas alrededor del cuello». Camille se llevó la mano a la garganta, rozando con los dedos la fría y pesada plata. «¿Qué pasa con él?» «No es una antigüedad», dijo August, volviendo la cabeza para mirarla por primera vez desde que entraron en el coche. Sus ojos gris violáceos parecían brillar débilmente en la oscuridad. «Es una atadura, un foco. Lo ha estado utilizando para alimentarse de ti. Una fría y gélida angustia, más profunda que cualquier cosa que Brent le hubiera hecho sentir jamás, la invadió. ¿Alimentarse de mí? ¿De qué estás hablando? Eso es una locura. ¿Es más loco que lo que presenciaste en el restaurante?», replicó él. «¿Es más loco que la ira de un hombre desapareciendo en un instante? ¿O es quizás lo único que da sentido a todas las demás pequeñas locuras?»
El agotamiento que sientes, que va más allá del sueño. El bloqueo creativo que te ha estado atormentando durante un año. La sensación de que estás desapareciendo. Acababa de narrar el último año de su vida. La lenta y progresiva niebla que se había instalado en su mente, en su arte, en su propia alma. Ella lo había achacado a la depresión, a las constantes críticas de Brent. Él, él me dijo que era mi fase oscura, susurró, con el recuerdo aún doloroso. Él provocó tu fase oscura, dijo August con voz fría y monótona. Brent no es solo un matón, Camille. Es un parásito. Es miembro de un pequeño y patético aquelarre que se hace llamar el Círculo Uraoros. Se dedican a leer textos que no entienden, buscando un poder que no se han ganado. En su mayoría son inofensivos, unos ilusos delirantes. Pero Brent te encontró. El coche había salido del barrio. Ahora se desplazaba por el Garden District, pero por calles que ella no reconocía, calles que parecían más oscuras, con casas más alejadas y viejos robles cubiertos de musgo español tan espeso que ocultaba el cielo. Se sintió atraído por ti, continuó August, con una voz que adoptó un ritmo melódico, casi hipnótico, no por tu belleza o tu bondad, sino por tu luz, tu energía. El alma de un artista brilla para aquellos que pueden verla, y él, con su patética y torpe manera de ser, quería robarla, utilizarla para alimentar sus propios y tristes rituales. Ese medallón era su ancla, una forma de agotarte, de mantenerte atada y débil. Camille se sintió mal. Quería arrancarse el medallón del cuello, pero tenía los dedos entumecidos. El coche redujo la velocidad y giró hacia una calle que no podía existir. Era un túnel de robles, cuyas ramas estaban tan entrelazadas que formaban un dosel de absoluta oscuridad. Al final, dos enormes puertas de hierro forjado permanecían abiertas, como si esperaran su llegada. El coche no se detuvo. Se deslizó a través de ellas y una niebla, una espesa y antinatural bruma blanca, se arremolinó alrededor del coche, oscureciéndolo todo. Cuando la niebla se disipó, se le cortó la respiración. Estaban frente a una casa. No, una mansión. Era una antigua casa de estilo anteguerra, pero más grandiosa, más oscura. 3 pisos de columnas blancas descoloridas, persianas oscuras y una galería que la rodeaba. Estaba perfectamente conservada, pero parecía como si nadie hubiera vivido allí durante 100 años. Era un mausoleo de blanco y negro, situado en un jardín que se había vuelto salvaje, con rosas, glicinas y flores oscuras desconocidas. Su aroma era intenso y dulce en el aire. El coche se detuvo. El chofer ya estaba en su puerta, manteniéndola abierta. ¿Dónde estamos?, susurró Camille. En casa, respondió August simplemente. Mi casa, un lugar que ha estado fuera de los mapas durante mucho tiempo. La condujo por los amplios escalones de piedra. Las pesadas puertas de madera oscura se abrieron hacia adentro por sí solas, revelando un vestíbulo tan amplio que podría haber contenido todo su apartamento. Una gran escalera tallada en una madera tan oscura que era casi negra, se dividía y se curvaba hacia arriba en la sombra. El aire del interior era fresco, tranquilo y olía a libros antiguos, cera de abejas y algo ligeramente picante, como rosas secas. No había ni una mota de polvo. Aquí estás a salvo, dijo, con la voz resonando ligeramente en el inmenso espacio. Nadie puede entrar en esta casa ni en estos terrenos sin mi invitación expresa. Y en toda mi larga vida nunca he invitado a Brent. La condujo a una enorme biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de libros de suelo a techo. En la enorme chimenea de piedra ardía un fuego, aunque la noche era húmeda y cálida. Proyectaba una luz dorada y parpadeante en la habitación, pero no parecía producir calor. Él se dejó caer en un lujoso sillón de terciopelo. Ella se hundió en él. Ahora, dijo él, de pie ante el fuego, con la luz perfilándole. Me has preguntado qué soy. Es justo que conozcas el nombre de tu anfitrión, tú. Tú compraste mis cuadros, dijo ella, aferrándose a ese único hecho normal. Sí, dijo él, volviéndose. La luz del fuego jugaba con sus rasgos.
haciendo que sus ojos gris violáceos parecieran arder. He observado tu mundo y el suyo durante mucho tiempo. He tenido muchos nombres. He visto esta ciudad surgir de un pantano. He visto caer imperios. He visto a hombres como Brent, impulsados por la codicia y la lujuria, por un poder que confunden con la vida, levantarse y ser aplastados una y otra vez. Tú no eres humano, susurró ella. Las palabras quedaron suspendidas en la silenciosa y antigua habitación. No, dijo él. La admisión fue sencilla, sin dramatismo. No lo soy. Eres un... Ella no pudo pronunciar la palabra. Era una palabra infantil, una palabra de novelas y películas baratas. Una leve y triste sonrisa tocó sus labios perfectos. ¿Un vampiro? Sí, vuestros mitos son coloridos y en gran parte inexactos. Pero la esencia es cierta. Soy una criatura de la noche. Soy antiguo y soy parte de ella. Soy el rey, así me llaman, de las sombras de esta ciudad. Camille debería haber gritado, debería haber huido. Pero ¿a dónde iba a huir? ¿De vuelta con Brand? ¿De vuelta con el hombre que literalmente se estaba bebiendo su alma? Aquí, en esta casa imposible con este hombre imposible, el mundo de repente, de forma aterradora, cobró sentido. Esto es demasiado, logró decir con la voz temblorosa. Soy consciente. Una nueva oleada de pánico se apoderó de ella, aguda y repentina. Mi arte, mis cuadernos de bocetos, todo mi trabajo, mis materiales, todo está en el apartamento. Lo destruirá. Cuando se dé cuenta de que me he ido, lo destruirá todo. No lo hará. La calma de August era absoluta. Sacó un smartphone delgado y moderno de su traje atemporal. El anacronismo era discordante. Pulsó un solo botón en la pantalla, un contacto sin nombre, solo un sencillo símbolo estilizado. No habló, solo sostuvo el teléfono un momento antes de terminar la llamada. ¿Qué ha sido eso? Una citación. Mi personal doméstico es muy eficiente. Se acercó a un aparador y vertió un líquido oscuro en una copa de cristal. Lo agitó. Era demasiado oscuro para ser vino. No puedes volver allí, Camille. Ni por tus cosas, ni por nada. Pero mi vida está en ese apartamento. No, dijo, volviéndose, con la mirada intensa. Tu prisión estaba en ese apartamento. Tu vida es la que elegiste cuando te agarraste a mi brazo. Se hizo el silencio. Camille se sentó, con la mente dando vueltas, tratando de recomponer los fragmentos destrozados de su realidad. Un rey vampiro, un culto a las artes oscuras, un medallón mágico. Y ella estaba sentada en su biblioteca, junto a una chimenea apagada como si fuera un martes cualquiera. Menos de 20 minutos después, un ruido procedente del vestíbulo rompió el silencio. Un golpe suave y respetuoso en la puerta entreabierta de la biblioteca. Entra, René, dijo August. El chofer, un hombre silencioso y siempre dispuesto, entró. Le seguían otros dos hombres vestidos con el mismo sencillo uniforme oscuro. Se movían con la misma gracia fluida e imposible. Llevaban las carpetas de Camille, sus cajas de carboncillo y pinturas, su caballete plegado y tres grandes maletas negras sin adornos. Las dejaron con cuidado cerca de la puerta, formando una pila ordenada y pulcra. ¿Todo eso? Preguntó August, sin mirarlos. Todo lo que era suyo, mi señor. La voz de René era un susurro seco, como el susurro de las hojas. El apartamento está tal y como estaba, salvo por su ausencia. El otro sigue durmiendo en el sofá, como usted ordenó. ¿Y el medallón? René levantó una mano. De sus dedos enguantados colgaba el pesado medallón de plata, con la cadena rota. Se resistió, mi señor. No quería abandonar a su dueño. Augusta se deslizó por la habitación. Él no cogió el medallón, simplemente mantuvo la mano abierta, con la palma hacia arriba, a unos centímetros por debajo de él. Cerró los ojos por un momento. El medallón comenzó a temblar. Una tenue voluta de humo negro y aceitoso se desprendió de la plata como si estuviera agonizando. El medallón se oscureció, se empañó, como si siglos de antigüedad hubieran descendido sobre él en un segundo. Luego se quedó quieto. Está inerte, dijo Augusta, abriendo los ojos. Asintió a René. Deshazte de él. René hizo una reverencia, un gesto que era a la vez servil y profundamente siniestro.
y él y los demás desaparecieron tan silenciosamente como habían llegado. Camille se quedó mirando la pila de sus pertenencias de toda su vida, trasladadas en menos de 20 minutos sin llave mientras su agresor dormía en la habitación de al lado, ajeno a todo. La magnitud del poder, la logística del mismo, era tan aterradora como lo sobrenatural. Se acercó al montón, con la mano temblorosa al tocar su carpeta más grande. Era real. Un nuevo pensamiento repentino la atravesó. Se volvió, mirando primero al montón y luego a August. Mi amiga Sophie, se supone que va a reunirse conmigo mañana. Ella lo sabe. Sabe que no era feliz con Brent. Ha estado preocupada. Irá al apartamento. Brent le hará daño para llegar a mí. No lo hará, dijo August. No sabe dónde estás y pronto se distraerá. ¿Distraerse? ¿Qué significa eso? Significa que he sido paciente, Camille. Pero mi paciencia no es infinita. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín brumoso e imposible. Ahora debemos ver qué hace la rata cuando descubre que el queso no solo se ha movido, sino que la trampa en la que estaba ha quedado al descubierto. Lo interrumpió un sonido nuevo, una vibración áspera y zumbante. Provenía del bolsillo de su abrigo, que estaba colgado sobre una de las maletas. A Camille se le heló la sangre. Era su teléfono. Había estado tan frenética que ni siquiera había pensado en él. Brent debía de habérselo puesto en el bolsillo. Antes de que pudiera moverse, August estaba frente a ella. No había cruzado la habitación. Simplemente estaba allí. Levantó la mano, una orden silenciosa para que se detuviera. El teléfono volvió a vibrar con furia en el suelo. La pantalla se iluminó. Brent. Está despierto, susurró ella, con la voz ahogada por el terror. La sugestión ha desaparecido. No, dijo August, con los ojos fijos en la pantalla brillante y el rostro convertido en una máscara de fría furia. Se había despertado. La miró y por primera vez, ella vio algo más que un control sereno en sus ojos, vio al depredador. Parece, dijo con una voz grave y peligrosa, que la estúpida pequeña congregación del señor Brent no es tan inofensiva como creía. Alguien rompió mi control. El zumbido del teléfono era un chillido en el antiguo silencio. El nombre de Brent en la pantalla era una invasión. Camille se quedó paralizada. Su primer instinto fue huir, pero August ya se había puesto en marcha. No lo toques, ordenó con voz grave y gutural. No solo está llamando, está mirando. Ese teléfono es una baliza. Su aquelarre le proporcionaba una forma de ver. Antes de que ella pudiera reaccionar, August le arrebató el teléfono del abrigo. Simplemente cerró el puño. El sonido del plástico rompiéndose y el cristal crujiendo fue agudo y definitivo. El zumbido se apagó. Abrió la mano y los restos destrozados de su teléfono cayeron al suelo. No importará, susurró Camille, invadida por un nuevo y más agudo terror. Sophie, él sabe que es mi amiga. Irá a por ella. August irá a por mi señor. El silencioso chofer René estaba allí, de pie en la puerta. Su rostro era impasible, pero su presencia era urgente. Llegamos tarde. La mujer, Sophie, fue secuestrada de su apartamento hace 5 minutos. No. Las piernas de Camille se doblaron. René levantó un sobre blanco. Dejó esto clavado en su puerta. August lo abrió. No era una carta. Era una Polaroid. Sophie, con los ojos muy abiertos por el terror, la boca tapada con cinta adhesiva, atada a un ángel de piedra llorando. El viejo jardín de Saint Jude. Camille se atragantó al reconocer la estatua. Está abandonado. En la parte posterior, un mensaje enrollado. Trae a Camille. Ven sola, vampiro, o la chica aprenderá lo que pasa cuando se queda con lo que no es suyo. Él lo sabe, susurró ella, mirando fijamente la palabra. Él cree que lo sabe. August la corrigió con voz letalmente suave. La foto que tenía en la mano estalló en una fría llama azul y se convirtió en cenizas. Su aquelarre le ha dado fragmentos de sabiduría. Lo han vuelto arrogante. Yo me encargaré de esto. Tú te quedarás aquí, donde estás a salvo. No. La palabra fue breve pero firme. August se detuvo y giró la cabeza. No, repitió ella, poniéndose de pie.
Lo hace porque cree que soy de su propiedad. La está utilizando para demostrar que aún puede controlarme. Si me escondo aquí, si dejo que luches por mí, él ganará. Habrá demostrado que solo soy un objeto que pasa de un dueño a otro. Esta también es mi lucha. No voy a seguir escondiéndome. August la observó durante un largo momento. A la furia de sus ojos se unió un nuevo respeto. Será peligroso. No puedo garantizar tu seguridad fuera de estas paredes. De todos modos, nunca estuve segura con él, dijo Camille. Un ganso asintió con un movimiento seco. René, el coche. El jardín de Saint-Omarjude era un laberinto de tumbas derruidas y rosas cubiertas de maleza, envuelto en una espesa niebla que parecía aferrarse al suelo. En el claro central, Sophie estaba atada al ángel llorón. Brent estaba de pie frente a ella, con los ojos muy abiertos y enloquecidos, brillando con una luz triunfante. Sostenía un cuchillo cruel, curvo y de aspecto antiguo. «Ha venido», se rió Brent, con un sonido agudo y quebrado. «Sabía que la traerías». De detrás de las tumbas surgieron tres figuras encapuchadas que sostenían largas y afiladas varas de hierro oxidado. «Aquí no das órdenes, vampiro», escupió Brent. «Es tierra consagrada. Tu poder se ve disminuido». «Voy a recuperar lo que es mío. Ella nunca fue tuya», dijo Camilo, con voz temblorosa pero clara. «Cállate», chilló Brent. «Tú no hablas. Tú eres mía». Asintió con la cabeza al aquelarre. «Lleváoslo». Las tres figuras cargaron contra él. August era una sombra borrosa. Antes de que el primero pudiera siquiera levantar su lanza, se oyó un crujido de huesos rotos y cayó al suelo. El segundo se abalanzó y August utilizó el arma del hombre como palanca, lanzándolo con todo su cuerpo a una cripta. Pero el tercero no había ido a por August, había ido a por Camille. Ella gritó cuando la figura se abalanzó sobre ella, con la punta de hierro apuntando a su pecho. No tuvo tiempo para pensar. Agarró una pesada urna oxidada de un pedestal y la balanceó con todas sus fuerzas. La barra de hierro y la cerámica se encontraron con un crujido repugnante. La barra se desvió y el miembro del aquelarre se quedó mirando conmocionado antes de que Camille volviera a golpear con la pesada urna, dándole en un lado de la cabeza. Él se derrumbó. Ella se quedó jadeando, con la pesada cerámica aún en sus manos. Había contraatacado. Camille se giró. En esa fracción de segundo, Brent había agarrado a Sophie, levantándola de la silla. Tenía el antiguo cuchillo presionado contra la garganta de Sophie. «Lo haré», gritó, con los ojos desorbitados por el terror. «La mataré. Lo juro por Dios. Todo es culpa tuya. Tú lo has arruinado todo». Egugus, que estaba a punto de acabar con el primer hombre, se quedó paralizado. Estaba a 3 metros de distancia, demasiado lejos. Camille se detuvo. Miró a Brent, al hombre al que había temido durante 2 años. Su mano temblorosa, sus ojos llenos de pánico. Era una rata en una trampa. «Tienes razón, Brent», dijo ella, bajando la voz, que se volvió tan fría como la de él. Él se detuvo, confundido. «¿Qué?» «Yo lo arruiné». Ella dio un paso lento hacia adelante. Esta mujer perfecta y débil a la que podías exprimir día tras día. Eres patético. Nunca tuviste ningún poder. Eres un ladrón. Y ahora mírate. Sigues escondiéndote. Sigues usando a una mujer como escudo porque eres demasiado cobarde para luchar. «No soy un cobarde», rugió. Cada palabra era una explosión de su orgullo narcisista herido. Era la herida definitiva. Se olvidó del cuchillo. Se olvidó del rehén. En su ciega rabia, empujó a Sophie al suelo y se abalanzó no sobre August, sino sobre ella. «Te mataré». Nunca lo consiguió. August era una mancha negra. Interceptó a Brent en pleno salto, agarrándolo por el cuello y levantándolo del suelo con una sola mano. El antiguo cuchillo cayó inútilmente sobre el musgo. Brent pateaba. Sus manos arañaban el férreo agarre de su cuello. Su cara se ponía morada. August lo sujetaba, sin que su brazo temblara siquiera, y miró a Camille, que estaba ayudando a Sophie, que sollozaba, a ponerse en pie. Sus ojos eran fríos, pero contenían una pregunta. «Es tuyo, Camille. ¿Cuál es su destino?» Camille miró al hombre que la había atormentado.
Podía decir la palabra y él desaparecería. Un giro de muñeca, un final. No sintió nada, solo un vasto, frío y vacío alivio. Quiero que se vaya, dijo con voz firme. Quiero que olvide, que me olvide, que olvide a Sophie, que olvide todo esto. No quiero que vuelva a hacer daño a nadie. Augusta sintió un juicio misericordioso. Centró toda su atención en el hombre que colgaba y se asfixiaba. No apretó el agarre, simplemente habló. Su voz era un susurro, pero resonó en la cripta. No eres nada, susurró August. Olvidarás su rostro, olvidarás su nombre, olvidarás esta noche. Eres una página en blanco. Te irás. Abrió la mano. Brent se desplomó en el suelo, inconsciente. René y otras dos figuras vestidas con trajes oscuros salieron de las sombras. Limpien esto, ordenó August. Borren sus recuerdos, todos ellos. Señaló a los miembros del aquelarre. Señor Brent, miró con desdén, despertará en una estación de autobuses en otro estado sin recuerdos y con la oportunidad de convertirse en otra persona. Más tarde, de vuelta en la mansión, Sophie dormía en una habitación de invitados, con su recuerdo de la noche hábilmente editado hasta convertirlo en un borroso ataque aleatorio con Camille como su feroz y valiente salvadora. Camille estaba de pie en el balcón de la biblioteca, con la luz del amanecer tiñendo el cielo de un morado amoratado. No tenías que golpearlo, dijo August, acercándose a ella. Lo sé, dijo Camille. Miró sus manos magulladas, pero tenía que hacerlo. Pasé 2 años dejando que me golpeara con palabras, con miedo. Solo necesitaba devolverle el golpe una vez. Se volvió hacia él. Cuando me trajiste aquí por primera vez, estaba aterrorizada. Pensé que solo había cambiado una jaula por otra. La de Brent era pequeña y fea. La tuya era hermosa y segura, pero seguía siendo una jaula. Seguía siendo tú protegida. ¿Y ahora?, preguntó él, con voz suave. Ahora lo veo. Ella miró hacia el sol naciente. Ella, de pie junto a una criatura de la noche, ya no le tenía miedo a la oscuridad. No solo me rescataste, August. Hiciste algo mucho más difícil. Me diste el espacio para rescatarme a mí misma. No me quitaste mi poder. Me diste la seguridad para encontrarlo. Esta, pensó ella, era la lección. La verdadera fuerza, el verdadero amor, no tenían que ver con el control. No tenían que ver con la posesión. No tenían que ver con un rey que salvaba a una damisela. Tenían que ver con la colaboración. Tenían que ver con ver la fuerza en alguien cuando esa persona no podía verla en sí misma y luego protegerla el tiempo suficiente para que aprendiera a luchar por ella por sí misma. 6 meses después, su nuevo estudio, una antigua cochera reconvertida en los terrenos de la mansión, estaba lleno de sus nuevos trabajos. Era oscuro, sí, pero también vibrante, poderoso e innegablemente suyo. August estaba allí viéndola dar los últimos toques a un logotipo, un único y elegante cisne, con las alas extendidas, rompiendo una cadena oxidada. La red del cisne, dijo ella, la habían creado un mes después de aquella noche. Una organización secreta, utilizando la riqueza de August, su velocidad sobrenatural y su capacidad única para borrar problemas, crearon un nuevo tipo de refugio, un ferrocarril subterráneo. Cuando una orden de alejamiento fallaba, cuando la policía era demasiado lenta, la Red Swan recibía una llamada, y en el espacio de una sola noche comenzaba una nueva vida. Una persona desaparecía, era reubicada, protegida, y se le daba lo que Camille más necesitaba. Un lugar seguro donde curarse. Levantó la vista hacia August, que la observaba con una expresión de amor abierto y sin reservas. Ella no era su prisionera. No era su mascota, era su compañera. Camille sonrió. Había aprendido que los peores monstruos no son los que tienen colmillos. Son los que caminan bajo el sol, los que te susurran que eres pequeño, débil y sin valor. Y había aprendido que la mayor magia en cualquier mundo es el simple, aterrador y glorioso acto de elegir creer que están equivocados.